Capítulo 24. Opciones y consecuencias. La gente paga por lo que hace, y aún más, por lo que se ha permitido llegar a ser. Y lo paga simplemente, con la vida que lleva. Edith Wharton. Sirius no pudo evitarlo. Su mente volvía una y otra vez a las lecciones de táctica que habían recibido como aprendices de Auror de Alastor Paranoi y como Odi. Explorar rutas de escape, coberturas disponibles y, sobre todo, detectar amenazas dominaba sus pensamientos mientras aparecían en la zona de aparición de la finca Bones. Sammy le había dado la impresión de ser una buena idea, pero las dudas lo asaltaron a medida que se acercaba la hora de encontrarse con Amelia. De no ser por la serena presencia de Sammy, habría buscado alguna excusa para cancelar en el último momento. Se sentía condenado. El maldito anillo familiar también le estaba molestando. Estaba casi seguro de que era la voz de su abuelo la que lo llamaba maricón. Por otro lado, había recibido consejos sobre cómo sacarle provecho, y no le importaba en absoluto. La dedicada Auror que recordaba no le preocuparía tanto, pero llevaba tiempo siendo Lady Bones y una poderosa burócrata, y tenía motivos para estar enfadada con él, pero la ferocidad de aquel entonces lo había pillado desprevenido. Justo cuando Amelia salió del cementerio, ese nombre aún le parecía divertidísimo, sintió que Sammy le ponía la mano en el brazo, lo que le ayudó a mantener la calma y, con suerte, a no mostrar su nerviosismo. No supo con certeza si su confusión interior era visible cuando Amelia sonrió y asintió a Sammy, para luego hacerle un gesto de reconocimiento un poco más formal. Los saludó amablemente, lo que le ayudó a tranquilizarse aún más, y como saludó a Sammy por su nombre y título, obviamente no necesitó presentarla. Aunque últimamente se habían vuelto menos discretos sobre su relación, aún le impresionaba que ella supiera quién era Sammy. Amelia seguía en su mejor momento. La cena, perfectamente educada y formal, que disfrutaron, sin hablar de negocios, lo ayudó a tranquilizarse. Sin embargo, intentó mantener la calma mientras la cena daba paso a un café o unas copas en la sala de estar. Ahí era donde el negocio podía entrar. Estaba encantado de que ella anunciara su candidatura a ministra. Le preocupaban las encuestas que mostraban a Ogden con tanto apoyo, y finalmente se relajó por completo cuando ella aceptó el puesto que él había contribuido a conseguir. Naturalmente, fue entonces cuando ella le tendió la trampa. Por supuesto, espero una generosa contribución a mi campaña electoral, Sirius. Esa mirada decidida que le dirigía dejaba claro que no se trataba de una simple petición, sino de una expectativa que haría bien en cumplir. Por otro lado, era justo que la ayudara a conservar el puesto que le había impuesto, y que podía permitírselo fácilmente. Será un placer, ministro. Quiero verla en ese puesto todo el tiempo que desee. Al parecer, por alguna razón, ella esperaba resistencia, así que su leve sorpresa lo hizo sonreír para sus adentros y el anillo lo animó, así que volvió a hablar. Si hay alguna otra forma en que pueda ayudar, solo tiene que pedirla. Ella superó su momento de incredulidad y sugirió: ¿podrías permitirme agregarte a la lista de personas que me respaldan y no me llames ministro, Sirius? Soy Amelia. Absolutamente, eso no es un problema en absoluto y solo te estaba molestando por ser tan oficial, Amelia. Su sonrisa sincera lo relajó y el anillo lo felicitó por haberle endeudado al ministro. Pensó que las voces en el anillo estaban dando demasiadas cosas, pero la aprobación era mejor que las tonterías de niño Nancy que había tenido que soportar antes. Hermione terminó sus hechizos, colocando las cortinas de su cama y aplicando un encantamiento de privacidad, y finalmente sucumbió a un bufido de frustración. Estaba muy decepcionada consigo misma, primero por envidiar la continua excelencia de Harry lanzando hechizos, pero también por su incapacidad para ocultárselo. Su actuación parecía lo suficientemente buena como para engañar a Ron, pero estaba segura de que Harry sospechaba que este nuevo Harry era demasiado observador para su tranquilidad. Irónicamente, él había dicho lo mismo de ella, así que tal vez fuera karma o algo así. Le gustaba que lo estuviera haciendo bien, de verdad. A Hermione también le gustaba que la presionara. No quería conformarse. Solo que no se suponía que fuera mejor constantemente. Incluso en la clase de varita más difícil, transformaciones, siempre la superaba haciéndolo más rápido o mejor, o incluso ambas cosas. Había intentado seguirle el ritmo, pero no pudo, así que recurrió a los ensayos para equilibrar las cosas, pero le salió el tiro por la culata, ya que la calificaban por ser demasiado verbosa. Hasta McGonagall lo había hecho. Sacó el libro que Daphne le había prestado sobre oclumancia y quería repasar meditación. Si no podía vencerlo, al menos podría controlar mejor su reacción. No quería perder a Harry como amigo, así que tenía que aprender a controlar su competitividad.
Siempre le habían gustado los desafíos, pero este se perfilaba como el más grande hasta la fecha. Sirius Black se encontraba vagando por la casa sin rumbo. Solo podía leer el grimorío familiar en un día. Además, tenía la distracción de cómo responder a la carta de Lord Selwyn, lo cual iba a ser complicado. La principal causa de su inquietud era que extrañaba a Sammy y, aunque le gustaba mucho que fuera una sanadora dedicada, a veces le costaba aceptar la separación que eso conlleva. Quizás necesitaba empezar un pasatiempo. El preocupado señor se dio cuenta de repente de que estaba frente a la puerta del dormitorio de su hermano pequeño. Aún no había entrado. Se sentía culpable por no haberse esforzado más para salvar a su único hermano de sus decisiones. Quedaba tan poco de su familia, y el hecho de que hubiera estado demasiado absorto en sí mismo como para esforzarse por mantener la conexión con su pariente más cercano lo decepcionaba. Decidió afrontarlo de frente y abrió la puerta, sorprendido de que hubiera estado sin llave todo este tiempo. Observó la habitación mientras las luces se encendían automáticamente y reprimió una mueca de desprecio al ver los artículos sobre Voldemort que adornaban las paredes de Regulus. El verde y el plateado no le molestaban. Tenía rojo y dorado por toda la habitación, así que difícilmente podía menospreciar el orgullo de la casa de nadie. ¿Cómo podía su hermano pequeño involucrarse tanto en algo tan oscuro? Casi resopló ante la respuesta fácil. Su madre Walburga, que se pudra en el infierno. De repente sintió que no estaba solo y bajó la vista para ver a un Creature muy solemne de pie a su lado y un poco más atrás. Había estado observando la habitación como su amo, pero entonces alzó la vista hacia Sirius y el hombre taciturno vio la tristeza en los ojos del elfo doméstico. Entonces se dio cuenta de que no era el único que lamentaba las pérdidas de la familia Black. Sirius suspiró y luego murmuró. Desearía haber hecho más para salvarlo. Yo también lo extraño, Creature. El sollozo que salió de Creature le conmovió profundamente a Sirius. Estaba considerando agacharse para abrazar al elfo, algo que nunca antes se había sentido tentado a hacer. Se sobresaltó cuando Creature habló. Creature le falló al maestro Regulus. No pudo cumplir la última orden del maestro. Está muy avergonzado y extraña a su antiguo amo. ¿Última orden? Obviamente, había cosas que desconocía sobre Regulus y era hora de aprender. ¿Qué le pasó a Regulus? Después, Sirius se preguntó cómo una pregunta tan simple podía proporcionar tanta información y, por fin, un pequeño avance en la búsqueda de los Horcrux. Al principio, había estado tentado de contactar con Harry o Sammy, pero ambos estaban ocupados, así que se abstuvo. Decidió contactar con Quirrus y luego decidir qué camino tomar. Harry había guardado veneno de basilisco para destruir a esas criaturas asquerosas, pero sería mejor dárselo a Robert y ver si podía hacer algo útil con él. Mientras tanto, tenía la intención de quedarse en una habitación diferente a la de ese objeto espeluznante. Podría jurar que la horrible criatura intentaba hablar con él. Daphne se alegró de que sus compañeras de cuarto se hubieran ido a cotillar en la sala común, como siempre, mientras ella encabezaba el camino hacia el dormitorio con Tracey siguiéndola. Sentía la presión de ser la mejor de la clase y, peor aún, esa pícara Turpin, a quien le gustaba mirar con lujuria a Harry, amenazaba su posición como la mejor en encantamientos. Esto no era solo un reto académico para ella, ya que se trataba de Turpin, así que estaba doblemente motivada. Se molestó al ver uno de sus calcetines asomando por debajo de la cama. Los elfos no solían ser tan descuidados, así que frunció el ceño al agacharse para recogerlo tras dejar caer su bolso en la cama. En cuanto lo tocó, se dio cuenta de su negligencia, pero algo le nubló la mente tan rápido que no tuvo tiempo de luchar. Se sentía como si flotara, desconectada, como si solo fuera una observadora en lugar de tener el control de su propio cuerpo. Sintió una vaga curiosidad cuando un nuevo propósito la llenó. Tenía que darle su varita a alguien. ¿Por qué iba a entregarla? Estaría indefensa. Luchó por recuperar el control de su cuerpo, usando su oclumancia para aislarse de lo que intentaba controlarla, pero la respuesta fue lenta mientras giraba lentamente con la intención de salir del dormitorio y encontrar a quien debía encontrar. Escuchó la voz quejumbrosa de Tracey que preguntaba, ¿Daphne? Intentó volverse hacia Tracey y pedirle ayuda, pero no pudo detener su cuerpo. Por suerte, caminaba despacio, pero como no podía evitarlo, intentó controlar su boca. De alguna manera, fue más fácil, ya que no contradecía directamente su nueva intención, pero su primer intento fue un susurro tan bajo que estaba segura de que Tracey nunca había oído la palabra ayuda. Dejó de luchar y se concentró únicamente en hablar. Finalmente dijo, «Deténganme». ¿Qué?
Tracey parecía acercarse, pero no reaccionaba con la suficiente rapidez. Atúrdeme. Deténme. Oyó un jadeo al abrir la puerta. Empezaba a temer que su amiga no reaccionara a tiempo cuando de repente oyó estupefacto y todo se volvió negro. Harry no había visto a Tracey ni a Daphne en la cena, e incluso Tori parecía haber desaparecido. Intentó no preocuparse, pero estaba distraído, preguntándose si algo andaba mal. Acababan de acomodarse en su rincón habitual para hacer la tarea cuando sintió que su espejo intentaba llamar su atención, pues se lo había llevado por si acaso. Fue un alivio que Daphne lo contactara, así que se disculpó para subir al dormitorio, que por suerte estaba vacío. Sacó su espejo para saludar alegremente a Daphne, pero se quedó boquiabierto al ver a Tracey. Peor aún, parecía preocupada. Por fin. No estaba segura de haberlo hecho bien. Parece que alguien le tendió una trampa a Daphne. Tomó un calcetín y se comportó de forma extraña, incluso me pidió que la aturdiera. La llevé a la enfermería junto con el calcetín, hizo una pausa para hacer una mueca y luego continuó. Selwyn acabó ayudándome y, cuando Madame Pomfrey se enteró de lo sucedido, probó el calcetín y encontró un encantamiento de compulsión. A partir de ahí, la situación empeoró. Llamaron a los aurores, vinieron los padres de Daphne y Tori estaba muy preocupada. No pensé en avisarte de inmediato, pero sabía lo básico sobre los espejos y me puse en contacto contigo. Siento haber tardado tanto. Harry se recuperó lo suficiente para preguntar, ¿está bien ahora? Tracey asintió con una sonrisa. Está bien, pero le molesta que Pomfrey quiera quedársela esta noche. Ya no tiene la compulsión y les dijo que debía darle su varita a alguien, pero no sabe a quién. Lo reconocería al verlo, pero la aturdió y ahora la compulsión ha desaparecido. Quizás puedan encontrar algo en el calcetín. Los pensamientos de Harry eran un torbellino. Le molestaba que nadie lo hubiera contactado antes, pero ninguno podía contactarlo directamente sin revelar su conexión. Este secretismo le había costado un tiempo valioso, pero entonces se dio cuenta de que tampoco podía ir corriendo. Maldición. Notó que Tracey parecía preocupada de nuevo, así que intentó tranquilizarla. Gracias por decírmelo. Supongo que tendré que intentar colarme para verla cuando esté sola. Tracey volvió a sonreír. Mucha suerte y que esté muy bien. Por cierto, también está enfadada con Turpin, así que quizás se desahogue contigo. Para entonces, Tracey sonreía con suficiencia y Harry se tranquilizó al saber que podía bromear sobre las cosas. Así la noticia parecía menos estresante. Harry le dio las gracias de nuevo, se despidió, encogió el espejo y lo guardó en su bolsillo por si había otro mensaje. Regresó a la sala común y trabajó en su tarea después de lanzar un hechizo de privacidad e informar a sus amigos sobre lo sucedido con Daphne. Todos estaban preocupados y tardaron un rato en volver a concentrarse en sus tareas escolares. Esperó hasta casi el toque de queda para escabullirse y, con la capa puesta y el mapa listo, fue a la enfermería. Vio en el mapa que solo Tori y Daphne estaban allí, con Pomfrey en su oficina. No había moros en la costa. Abrió la puerta lentamente, pero solo Daphne se dio cuenta, pues Tori estaba de espaldas a él en una silla junto a la cama de su hermana. Daphne sonrió con sorna cuando Harry se acercó en silencio y Tori le preguntó qué le parecía tan gracioso. Harry estaba lo suficientemente cerca como para susurrarle "Boo", y ella se sobresaltó en su silla antes de mirarlo con el ceño fruncido. Muy gracioso, Harry. Deberías ser más amable con tu hermanita. Se desveló tras una rápida inspección de la puerta cerrada de la oficina de Pomfrey. Hizo una reverencia elaborada al decir, disculpe, milady, era solo una broma, no pretendía asustarla. Tori murmuró imbécil, pero cuando Harry la miró de nuevo, le costó contener una sonrisa. Él le devolvió la sonrisa hasta que ella puso los ojos en blanco y dejó de fingir ofensa. Pensé que habías venido a verme. Miró a Daphne, quien lo observaba divertida, pero cuando intentó devolverle la sonrisa, ésta se desvaneció al recordar el motivo de su estancia allí. No pudo evitar que la ira le infundiera furia en su seca respuesta. El acosador. La sonrisa de Daphne también se desvaneció y le dirigió una mirada solemne mientras asentía en señal de aprobación. La ira lo invadió y deseó tener a alguien a quien atacar. Un susurro de Harry de Astoria lo hizo mirarla y notar que su túnica y cabello comenzaban a ondear como si hiciera viento. Eso solo había sucedido en el círculo mágico, pero entonces notó que su magia brillaba a su alrededor y rápidamente entró en trance. Oyó un revuelo en la oficina de Pomfrey y se puso la capa rápidamente, justo a tiempo para que Pomfrey, preocupado, emergiera y los observara. ¿Qué está pasando aquí? Recibí una alerta de uno de mis pupilos.
Vio a Daphne y Tori intercambiando miradas fingidas de confusión mientras él se encogía bajo su capa. Se sentía como un idiota por casi delatarse al dejarse llevar por su temperamento. Podría no ver a Daphne en persona y sería su culpa. Su atención volvió a Daphne cuando ella dijo: «No pasó nada aquí, señora Pomfrey. Tori y yo estábamos hablando». La medibruja miró a su alrededor con expresión de sospecha, pero finalmente volvió su atención a las dos chicas que veía. «Ya casi es el toque de queda, tendrá que irse pronto, señorita Greengrass». Tori inmediatamente intervino: «Debo esperar una escolta, señora Pomfrey». La atención de todos se dirigió a la puerta que se abrió de repente y Harry sintió que se le abrían los ojos de par en par al ver a Sophronia Selwyn acercarse. No la había visto desde antes de Yule, pero aún se sentía incómodo con su presencia. Cuando Selwyn estuvo más cerca, se anunció: «Soy una de las prefectas de 7º año y estoy aquí para llevar a Astoria Greengrass de vuelta a la sala común». «Muy bien, entonces es toda tuya». Se giró hacia Tori para continuar: «Liberaré a tu hermana a tiempo para el desayuno, así que no es necesario que regreses, señorita Greengrass». «Sí, señora Pomfrey». Harry observó a Astoria mientras reflexionaba sobre lo obediente que parecía de repente. Al parecer, la menor de los Greengrass podía fingir ser una niña obediente cuando tenía motivos. Luego pensó en Selwyn mientras se alejaba charlando tranquilamente con Astoria y se preguntó qué estaría tramando. Harry casi se sobresaltó cuando la voz de Madame Pomfrey interrumpió sus pensamientos. «Buenas noches, señorita Greengrass. Venga a la oficina si necesita algo durante la noche». «Por supuesto, señora Pomfrey, gracias». «Buenas noches». Observó a Pomfrey irse, pero al volver la vista hacia Daphne, ella miraba hacia la puerta principal, así que miró, pero Astoria y Selwyn ya no estaban. Se estaba volviendo para hablar con Daphne cuando, de repente, las luces se apagaron. Era bastante sorprendente que ahora solo se pudiera ver la luz de la luna a través de las ventanas, y la verdad es que hacía que el lugar pareciera un poco espeluznante. Daphne empezaba a mirar a su alrededor, así que Harry rápidamente lanzó un hechizo de privacidad y se sentó en la silla que Tori había ocupado antes. Su novia le sonrió cuando se quitó la capucha y por fin pudo verlo allí. Todavía estaba un poco distraído con Selwyn, así que decidió sacar el tema primero. «¿Qué le pasa a Selwyn? ¿Por qué se lleva a Tori?» «No estoy segura. Al parecer, ayudó a Tracey a traerme aquí y me ha estado observando mucho desde todo lo de Tori Malfoy, quiero decir, Black. ¿Crees que su padre quiere que te espíe? Probablemente sea su tío abuelo, Lord Selwyn, pero sí, es posible. También podría estar buscando una oportunidad. Es bastante obvio que este año mi padre está ganando influencia, sobre todo aquí en Hogwarts. ¿Ha vuelto a contactar contigo?» Por su tono al hacer la última pregunta, notó que no estaba nada contenta con Selwyn. «No, nada desde que me dijiste cómo mantenerla a distancia. Recuerda también que Sirius les dijo a los Selwyn que dejaran de intentar comprometerse conmigo. Ella se ha mantenido a distancia, al menos conmigo». Daphne resopló y pareció distraída, así que Harry decidió bromear un poco para romper la tensión. «He oído que tú tampoco estás muy contento con Turpin». Ella lo miró fijamente antes de resoplar y responder: «Seguro que Tracey te lo dijo. Tiene que aprender a callarse». «Vaya, puede que eso no haya funcionado tan bien como esperaba. Turpin no se me ha acercado para nada. Ya ni siquiera noto que me mire». Daphne no parecía muy tranquila al responder. «Ahora está compitiendo por el primer puesto en encantamientos. Normalmente no me molesta la competencia, pero me saca de quicio». Decidió que era hora de volver al tema principal. «¿Alguna pista sobre el acosador? ¿Cómo reaccionaron tus padres?» «Me he estado devanando los sesos, pero no recuerdo nada sobre a quién se suponía que debía encontrar. Todo es un revoltijo en mis recuerdos. Mi padre estaba furioso, mi madre un poco menos. No creo que a Dumbledore le haya gustado conocer a mi padre hoy. Decidieron informar a los Aurores, pero no van a insistir en una investigación exhaustiva, ya que hay muy poca información disponible. Al menos por ahora». Parecía un poco desolada, pero él no sabía qué hacer. «¿Puedo hacer algo por usted?» De repente le dirigió una mirada traviesa antes de decir: «¿Podrías darme un abrazo y un beso? Eso me haría sentir mejor». Harry le devolvió la sonrisa al levantarse e inclinarse sobre ella. «Con gusto». Ella se incorporó para encontrarse con él a mitad de camino. Al principio pareció un poco incómodo, pero a Harry le resultó más fácil y placentero cuando se sentó a su lado en la cama. Robert estaba muy frustrado.
¿Por qué todos con una varita creían que estaba bien lanzar hechizos contra las pruebas? Se lanzaron al menos 4 hechizos contra el calcetín después de la compulsión, y cada uno oscurecía la firma mágica de los hechizos anteriores. Para cuando llegó a sus manos, la firma mágica del perpetrador era un caos. No constituía prueba útil. Que esto sucediera ya era bastante malo, pero era especialmente irritante debido a su amistad con el padre de la víctima. Había visto crecer a Daphne, la conocía desde hacía años. Esta era su primera oportunidad de ayudarla directamente en su función oficial y no tenía nada útil. De todos modos, guardó las pruebas bajo llave y se marchó. Kirus estaba sentado solo en su guarida, reflexionando sobre los últimos acontecimientos. Esperaba que el acosador se retirara, pero la situación parecía ir a más. Quienquiera que fuese podría creerse astuto, pero ahora ha desatado un verdadero revuelo. Estaba usando todos sus contactos para intentar averiguar quién podría ser. Alguien tan demente debía haber hecho algo antes. Semejante maldad no surge de la nada. Deseaba poder encargar a Rupert del caso, pero seguía buscando a Pettigrew y era demasiado importante como para abandonarlo. Estaba dispuesto a estirar sus recursos al máximo para poder arreglárselas. Quienquiera que fuese, amenazaba al futuro líder de la familia, y eso lo convertía en una prioridad para él, además de ser su querida hija. Estaba considerando la investigación de Harry, por supuesto. Estaba muy contento de que Harry hubiera aprovechado estar allí entre todos los sospechosos para intentar compilar una lista. Usaría su lista, pero también la ampliaría. Harry aún era joven y podría haber pasado algo por alto, y Kirus iba a descubrir la amenaza para su hija aunque fuera lo último que hiciera. Había un aspecto que podría descontrolar esta situación y no podía hacer nada al respecto. Roxane había decidido contactar con Lord Lannister y, aunque no rechazaría ninguna ayuda, se preguntaba qué harían los Lannister. Puede que hubieran mantenido un perfil bajo durante las últimas generaciones, pero aún tenían fama de atacar a sus enemigos. ¿Podría esto derivar en una disputa de sangre? Se estremeció ante las implicaciones. Sirius supo que la noticia era buena en cuanto la vio. Su sonrisa era radiante y se acercó rápidamente a él para darle un beso muy cariñoso y profundo. Él rió entre dientes mientras separaban las cabezas y se sonreían. Entonces, supongo que la noticia es buena. Tuvo un momento de preocupación cuando su sonrisa se desvaneció antes de empezar a hablar. Para Alice, sí. La noticia es buena. Responde mejor a los estímulos externos y su capacidad de atención se ha duplicado, aunque aún no se acerca a la normalidad. Incluso se está volviendo más verbal, aunque no habla en voz alta, sino más bien entre dientes. Él examinó su rostro mientras preguntaba, ¿pero? Sammy suspiró y lo miró con más seriedad. Augusta estaba emocionada, pero me está presionando mucho para que lo intente con Frank, y yo no tengo ni la mitad de confianza que ella. ¿Le dijiste eso, verdad? Claro, pero lo único que ve es recuperar a su hijo. No quiere escuchar nada contradictorio. La abrazó de nuevo y le habló suavemente al oído. Hazlo bajo tus propios términos y asegúrate de que ella entienda los riesgos, eso es todo lo que puedes hacer. En realidad no le estaba diciendo nada que ella no supiera ya, pero su abrazo de regreso le aseguró que había dicho lo correcto. No solo no había acudido a él, sino que ahora estaba en la enfermería y había demasiada gente investigando lo sucedido. Le sorprendió no ver a un Auror, pero agradeció ese pequeño favor. Sus acciones sin duda habían llamado la atención de la propia serpiente cabeza, algo que nunca había estado en el plan. Tenía que mantener un perfil bajo por mucho que le doliera, pero no se rendiría, nunca. Nada le había salido bien y ahora que se había quedado sin planes, tendría que idear algo más práctico, ya que confiar partes cruciales del plan a otros no le estaba dando lo que quería. Aún no tenía ni idea de a dónde había desaparecido y no iba a llegar a ninguna parte intentando seguirla, ya que no había nada que seguir. Todo esto se estaba volviendo más difícil de lo que jamás había imaginado, pero aún así creía que valdría la pena el esfuerzo. Daphne agradeció tener la estructura de un día de clases para distraerse de su reciente aventura. Tras una breve charla con su novio en el espejo, salió a la sala común para estudiar contra Fey, donde también podría buscar oportunidades para avanzar en su empeño por ascender en la jerarquía de Slytherin. Por desgracia, había llamado la atención de alguien a quien prefería evitar. No pudo evitar tensarse un poco cuando Draco Black se sentó a su lado libre, solo que el hecho de que se mantuviera a cierta distancia la convenció de no soltar la varita. Mantuvo la voz neutra al preguntar, ¿qué quieres, Black? Notó que Tracey se había inclinado hacia adelante para fulminar con la mirada al intruso desde el otro lado. Vengo en son de paz, Greengrass.
Estamos en casas aliadas, ¿recuerdas? Su tono era soso como el de ella, pero había una sonrisa lo suficientemente burlona como para hacerla entrecerrar los ojos. Esperaba que al repetirlo obtendría una respuesta. ¿Qué quieres? Quiero ofrecerte mi ayuda para ascender en la jerarquía de Slytherin. Puede que no tenga mucha influencia ahora mismo, pero estudié el diseño cuando esperaba llegar a la cima. Puedo aconsejarte y ayudarte directamente si lo necesitas. Esperaba haber reprimido su reacción. Él sabía lo que tramaba, pero no había imaginado que hubiera sido tan obvia como para que incluso un imbécil como él pudiera darse cuenta. Quizás no era tan sutil como creía o, lo que era más preocupante, él podría ser más astuto de lo que creía. Subestimar a un rival potencial era una forma segura de fracasar. Normalmente no confiaría en él ni siquiera en lo más profundo que pudiera lanzarlo, pero dependía de la buena voluntad de Lord Black y traicionarla lo pondría en una posición precaria. Tal vez, solo tal vez, podría ser útil. ¿Qué te hace pensar que estoy intentando ascender en la jerarquía? Puso los ojos en blanco, pero mantuvo la voz baja y neutral. Tu comportamiento ha cambiado drásticamente. De repente eres sociable y ayudas a los más jóvenes. ¿De verdad creías que nadie se daría cuenta? Francamente, esperaba que nadie le prestara atención todavía, pero se dio cuenta de que había sido una esperanza insensata. Como mínimo, su padre la había puesto en el punto de mira y muchos otros probablemente ya lo han deducido. Fantástico. ¿Y qué quieres a cambio? Parecía sorprendido y parecía sincero, eso era sorprendente. Nada. Estoy en posición de ayudar a un aliado y eso podría algún día ayudarme, no sé. No estoy siendo transaccional, Greengrass. No pediré nada a cambio. Gracias por tu oferta, Black. Te avisaré si necesito tu ayuda. Te avisaré si escucho algo interesante. Buen día, heredera Greengrass. Buen día, Estion Black. Ella lo miró fijamente mientras él se alejaba. No somos amigos, y si eso es lo que esperas, estás condenado a la decepción. Sopronia encontró interesante la interacción entre Draco y Daphne, ya que, a pesar de pertenecer a casas aliadas, Greengrass no le daba cuartel, aunque, en su opinión, el pequeño idiota no lo merecía. Volvió la vista hacia Williams brevemente antes de bajar la vista a su libro, que era un simple accesorio mientras reflexionaba sobre los acontecimientos recientes. Todavía estaba convencida de que el acosador era un mago, pero de alguna manera, había conseguido acceder a los dormitorios de las chicas para el último ataque. Los prefectos podían acceder a los dormitorios del sexo opuesto, pero eso quedó grabado y ningún prefecto masculino había invadido el lado de la chica este año. Eso requería una bruja como cómplice, pero no necesariamente una ayuda voluntaria, y esa constatación hizo a Williams mucho más interesante. Williams había dado muestras de estar controlada y era una prefecta, la marioneta perfecta para un bastardo misógino. Vigilaría quien interactuaba con Williams, pero el acosador parecía astuto, así que probablemente no lo haría abiertamente. Aún así, Williams era su mejor pista, así que seguiría tras esto. Pasó página para que nadie sospechara lo que realmente estaba haciendo. Harry y sus amigos de Gryffindor esperaban a los demás para la clase del domingo con Flitwick. De repente, Dobby apareció con Astoria y su amiga, y enseguida se fue a buscar a Daphne y Tracey. Acababan de saludarse cuando tuvieron que hacerlo de nuevo al aparecer las dos últimas. Harry y Daphne acababan de abrazarse cuando un alegre profesor Flitwick los saludó. Flitwick ya estaba creando varios obstáculos, así que parecía que se trataría de otra competición por equipos que simulaba un campo de batalla aleatorio. Sin embargo, lo que decía daba a entender que no sería una competición típica. Esta vez vamos a cambiar un poco las cosas. En lugar de equipos iguales, esta vez serán el señor Potter y la señorita Daphne Greengrass contra todos los demás. Cada equipo tendrá un minuto para trabajar en la estrategia mientras termino de crear su campo de batalla. El corazón de Harry se aceleró al ver la mirada desafiante de Hermione, y tampoco estaba muy seguro de si le gustaba la sonrisa de Ron. Al menos Neville solo parecía estar reflexionando sobre la situación. Por otro lado, las hermanas Greengrass intercambiaban sonrisas amenazantes. Tenía el presentimiento de que no sería buena idea. Mientras el otro equipo se apiñaba, Harry y Daphne no necesitaron hacerlo. Se pusieron hechizos rastreadores y no se molestaron en idear un plan, pues ya conocían las tendencias del otro y, gracias a los hechizos rastreadores, sabrían dónde estaría el otro en todo momento. Se desilusionaron y se fueron a buscar refugios separados para empezar.
Harry había empezado a concentrarse en percibir la magia y podía detectar los destellos de los hechizos, y pronto se hizo evidente que Hermione estaba desilusionando a los demás. Podía sentir las presencias mágicas moviéndose, pero no podía ver nada, al menos no por lo general. Hermione estaba mejorando en ese encantamiento, pero mientras él pudiera percibir la magia, esa ventaja no le servía de mucho. Por desgracia para Harry, su percepción de dónde estaban era bastante general y no la mejor para apuntar los hechizos. La señal de Flitwick para empezar hizo que Harry se concentrara en alguien que aparentemente intentaba rodearlos y flanquearlos. No iba a permitirlo y se deslizó a un lugar mejor para tenderles una emboscada y abatió a su primera víctima con un rápido aturdimiento. Eso atrajo el fuego de alguien escondido, pero él se había movido y sus hechizos se detuvieron al atraer el fuego de Daphne. Acababa de pegar a su primera víctima a la pared para mantenerla alejada cuando sintió que Daphne se desplazaba hacia la zona donde alguien se había escondido y pareció eliminar a dos con hechizos rápidos. Si no se apresuraba, ella conseguiría más que él y se burlaría de él. Sonrió con suficiencia mientras comenzaba a acechar a su siguiente víctima. Deseaba haber descubierto cómo transformarse con la misma facilidad que Daphne. Se preguntaba si eso tenía que ver con que ella tuviera sangre Lannister y él no. Para cuando aturdió a su segunda víctima, reinaba un silencio inquietante. Detectaba pequeños cambios en los puntos de magia restantes, pero no ocurría nada. Pegó su segundo a la pared, cerca del primero, y se preguntó a quién se había llevado. Se apresuró a regresar al notar que Daphne se acercaba a los dos últimos y se dio cuenta de que, como ella no podía percibir la magia como él, podría sufrir una emboscada. Apenas se había acercado cuando empezaron a volar hechizos y aturdió al oponente más cercano, mientras que Daphne aturdió al otro. Ese era el último de sus oponentes, así que canceló la desilusión de su último enemigo y vio a Hermione. Al cancelar su desilusión consigo mismo, Astoria apareció de repente y entonces apareció una Daphne sonriente. Daphne llevaba ventaja en la rivalidad entre hermanas y no dejó que su hermana lo olvidara mientras la revivía. Despertó a Hermione, quien hizo una mueca de dolor y luego descubrió que los dos que había tomado antes eran Jessica y Ron. Una vez que todos recuperaron la compostura, Flitwick repasó sus observaciones y los elogió a todos, aunque eso fue un pequeño consuelo para los perdedores. Trabajaban de nuevo en el encadenamiento de hechizos hasta que se les acabó el tiempo. Su planificación para su próximo intento por conseguir su premio iba con lentitud, así que decidió vigilar al azar partes de la escuela con la esperanza de descubrir qué hacía Greengrass los domingos. Estaba aburrido y de mal humor cuando una puerta cercana se abrió de repente y oyó varias voces masculinas y femeninas despidiéndose nada menos que del maestro de encantamientos residente, Filius Flitwick. Se quedó paralizado de miedo mientras se escondía bajo un encantamiento, concretamente el encantamiento desilusionador, de la criatura que le había enseñado la mayoría de los encantamientos que conocía. No quería en absoluto tener que explicarle a un profesor por qué intentaba esconderse en un pasillo. Soltó lentamente un suspiro de alivio cuando el profesor desapareció de su vista. Había estado demasiado cerca. Tras recuperar la frecuencia cardíaca, su atención volvió a la misma puerta que había revelado al profesor recientemente, para ver a 4 Gryffindors salir a continuación, hablando y riendo. Entrecerró los ojos mientras miraba con desprecio al chico que sospechaba que estaba involucrado con su premio. Sintió una punzada de celos y rabia al ver a ese miserable mestizo que había arruinado el futuro de su familia. Entonces se le ocurrió algo completamente distinto. Había oído las voces de varias chicas despidiéndose de Flitwick, pero hasta el momento solo había visto aparecer a la sangre sucia. Quizá hubiera descubierto dónde pasaba su premio los domingos, pero seguía sin tener ni idea de a qué se dedicaba. El mocoso Potter tenía mucha suerte de que hubiera tantos más con ellos. Si lo hubiera pillado solo con su premio, lo mataría allí mismo. Esperó a que salieran más estudiantes y, tras una espera infructuosa, decidió que no había moros en la costa. Se acercó lentamente y abrió la puerta de una habitación desconocida. Se asombró al ver una pista de duelo marcada en el suelo y entonces recordó que había oído que aquella criatura enana había sido campeona de duelo en su época. Se le encogió el labio al pensar que Potter probablemente estaba aprendiendo duelo con una practicante posiblemente formidable de ese arte. Por otro lado, eso significaba que su premio también era aprender si su suposición era correcta, y tenía dudas al respecto. No planeaba darle la oportunidad de una pelea justa, así que probablemente no tendría importancia a la larga. Sin embargo, su relación con mestizos, traidores a la sangre y, sobre todo, sangre sucia era totalmente inaceptable.
Tenía mucho que corregir para su premio. Era decepcionante, pero la haría digna de él. Su sangre seguía siendo pura, después de todo. Ari se relajaba en su cama leyendo el libro de aritmancia avanzada que le habían regalado para Navidad. Iba por los últimos capítulos y la cosa se volvía aún más fascinante. Repasaron la aritmancia para el encantamiento aullador y se alegró de saber cómo crear el suyo, si alguna vez lo necesitaba. Luego, la cosa se puso aún más interesante cuando el libro mostró cómo la aritmancia puede ayudarte a modificar el encantamiento, y entonces una sonrisa malvada se dibujó en su rostro al leer cómo crear un aullador falso. Eso sí que tenía posibilidades de hacer bromas. Terminó el capítulo y lo meditó un rato hasta que se le ocurrió una idea. Rápidamente dejó el libro y fue a su baúl a buscar algo. Finalmente lo vio, se detuvo para recomponerse y lentamente extendió la mano para palpar la magia de uno de sus suéteres. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al darse cuenta de que ya tenía todo lo necesario para una broma épica. Hoy era un día importante para Sammy, el día en que probarían a Frank con psilocibina, así que estaba leyendo el grimorío familiar cerca de la chimenea para enterarse de las noticias de inmediato. Rápidamente dejó el libro a un lado cuando la chimenea comenzó a encenderse con una luz verde y, desde el primer momento que la vio, supo que las noticias no eran buenas. Corrió hacia ella y ella aceptó su abrazo sin decir palabra. De repente, se dio cuenta de que le estaba tarareando, frotándole la espalda y balanceándose lentamente sobre un pie y el otro. No lo había planeado y no estaba seguro de dónde había salido, pero ella no se quejaba, así que siguió haciéndolo. Cuando finalmente empezó a soltarlo, él se moría de ganas de preguntarle cómo había ido, pero sabía que sería mejor dejarla ir a su propio ritmo. Su aparente angustia era mucho más importante que su curiosidad. Ella suspiró mientras lo miraba con lágrimas en los ojos, y él presentía que estaba a punto de descubrir exactamente qué había sucedido. Salió incluso peor de lo que temía. Por primera vez en mi vida, tuve que aturdir a un paciente. Fue horrible, hasta Augusta se asustó. Se puso furioso, atacando todo y nada. Incluso hizo magia accidental, algo muy inesperado a su edad. Desafortunadamente, es otra señal de que está mal de la cabeza. No sé qué puedo hacer por él. No tenía palabras. La abrazó de nuevo y ella se aferró a él mientras dejaba salir toda su angustia. Ari solo le había confiado sus planes a Daphne porque quería que las reacciones de sus amigos fueran naturales, sobre todo las de Ron, ya que probablemente podían leer a su hermano a la perfección. Solo esperaba que su actuación fuera lo suficientemente convincente o se enfrentaría a represalias. Echó un vistazo a su alrededor y vio que parecía un desayuno de lo más normal en Hogwarts, pero eso estaba a punto de cambiar. Tuvo que obligarse a relajarse al ver entrar a las lechuzas en el gran comedor y se preguntó si Edwig seguía enfadada con él por haber usado otra lechuza para su broma, ya que ella no estaba con ellas. Sin embargo, no podía obsesionarse con eso ahora. Tenía la varita en mano, pues probablemente tendría que proteger su broma hasta que estuviera terminada. Oyó las imprecaciones murmuradas de los gemelos cuando la lechuza dejó caer un aullador frente a ellos. Ari se alegró de haber estado preparado, pues ambos intentaron detener el aullador antes de que empezara, pero su escudo resistió. Entonces la cosa se puso emocionante cuando la voz de Molly resonó por todo el salón. Ustedes dos están en un buen lío. No he oído ni una sola queja de Hogwarts sobre ninguno de ustedes, ni siquiera del horrible profesor Snape. ¿Qué hacen ahí, par de holgazanes, si no se meten en problemas? ¿Estudiando? Ja, como si me lo fuera a creer. Ni siquiera nos han mandado un asiento de inodoro este año. No me hagan subir hasta allá. El aullador estalló en confeti rojo y dorado que cubrió toda la mesa. Los que estaban cerca estaban tan atónitos que no reaccionaron al ver el papel mancharse a ellos y a la comida. Nadie estaba más atónito que los gemelos, boquiabiertos. Entonces, la adrenalina de Ari se disparó cuando finalmente se movieron y se miraron. Estaba seguro de que era otra comunicación silenciosa entre gemelos. Empezaron a mirar a su alrededor y él intentó parecer tan atónito como los demás. Mientras los demás empezaban a hablar, Harry decidió que sería mejor hacer lo mismo para integrarse. Sus amigos seguían demasiado sorprendidos para hablar, así que Harry revisó rápidamente la mesa principal en busca de reacciones. Snape parecía asesino, pero por suerte, estaba mirando fijamente a los gemelos. Los demás profesores tenían diversas miradas de sorpresa hasta que vio otra excepción. Dumbledore parecía completamente divertido y Harry intentó no ponerse rígido cuando los ojos del director lo miraron un instante. ¿Lo sabía?
Harry hizo todo lo posible por reaccionar con naturalidad, pero Hermione lo miró con recelo. Quizás esta broma no fue tan buena idea. Daphne esperaba la llegada de Dobby, así que el suave chasquido de su aparición no fue ninguna sorpresa. Saludó a Tracey, que sonreía, y tomó la mano que le ofrecía la elfa. De repente, estaba en la habitación con Harry ya allí, esperándola. Se apresuró a abrazarla y luego, sin duda, también le dio un beso. Cuando salieron a tomar aire, decidió no precipitarse y se sentó en su silla, pues tenía que averiguar algunas cosas. Los Slytherin disfrutaron mucho de tu broma, ya que hemos sido sus víctimas varias veces. Aún no te han nombrado sospechoso, pero se ha especulado mucho. ¿Sospechan de ti los gemelos? No, pero creo que Dumbledore lo sabe, y aunque no me ha acusado directamente, Hermione sospecha de mí. Cuando estábamos en el pasillo entre clases, me recordó que había leído el mismo libro de aritmancia que yo, de donde saqué la idea. Ella le dedicó una sonrisa burlona para aliviar la tensión antes de decir, ella no dirá nada. Lo sé. Simplemente estoy reconsiderando todo esto. Ella le tomó la mano y lo miró a los ojos. No le des demasiadas vueltas. Fue una broma graciosa, nadie salió herido y, aunque se enteren de que fuiste tú, te devolverán la broma. En realidad, no es para tanto. Él arqueó una ceja y le dedicó una sonrisa burlona. ¿Algo parecido a la broma que le gastaste a Tori? Ella se rió entre dientes y admitió, sí, así como así. Su sonrisa se volvió más suave y afectuosa. ¿Cómo va tu plan para apoderarte de la casa Slytherin? Puso los ojos en blanco, pero le apretó la mano. Despacio. Selwyn me está dando mala espina. Está observando cosas, no solo a mí, y dando a entender que quiere ayudarme. Creo que intenta que le pida ayuda para luego pedirme algo a cambio. No me fío de ella, ni un poquito. Suspiró antes de continuar. Ojalá no tuviera que hacer esto, pero es demasiado importante. Si es necesario, haré un trato con ella. Ahora le apretaba la mano y la miraba con tanta intensidad que le aceleró el corazón. No comprometas tus ideales por esto. Sé que a ninguno de los dos nos gusta el secretismo, pero tú también eres importante. Esperaré, siempre estaré ahí para ti, aunque no pueda ser público. Ella no pudo evitarlo y se inclinó para comenzar a besarlo. Petunia Dursley estaba frustrada y molesta mientras revisaba sus armarios y preparaba la lista de la compra. Tenían que vivir en un apartamento pequeño y lúgubre, tenía que comprar de segunda mano todo lo que podía y, lo peor de todo, sus pobres Duders tenían que ir a una escuela pública de baja calidad. Su cómoda y ordenada casa había desaparecido hacía tiempo, y el capital se había utilizado para pagar sus deudas. Sabía que no era culpa de Vernon, que en paz descanse, pero a veces seguía sintiéndose abandonada. Tuvo que ir a otro mercado más lejano tras el vergonzoso desastre en el que la pillaron robando en el mercado más cercano. El subsidio no era suficiente para que ella y su hijo tuvieran una vida digna. Solo intentaba compensar. Aún no estaba segura de cómo la habían pillado, pero al menos habían decidido dejarla ir y no llamar a la policía. Sin embargo, ya no era bienvenida allí y, de todas formas, no quería entrar en un establecimiento con gente tan maleducada. En serio, acusar a una mujer tan buena y honrada como ella de ser una vulgar ladrona. Terminó su lista, pero vio que faltaba menos de una hora para que su querido Duders llegara a casa. Decidió esperarlo, pues tal vez necesitara algo que ella tendría que añadir a la lista. Se sobresaltó al oír que llamaban a la puerta. Era demasiado temprano para Duders y sus vecinos estaban demasiado absortos en sus propias vidas desperdiciadas como para prestarles atención. ¿Quién podría ser? Abrió la puerta de golpe, esperando mandar a paseo a quien quiera que fuese, pero se sobresaltó al ver a una mujer alta, guapa y bien vestida que la miraba con rostro estoico. Lo primero que la desconcertó fue que aquella mujer parecía totalmente fuera de lugar, pero además, le resultaba vagamente familiar. Si se habían conocido, sin embargo, debía de haber sido hacía mucho tiempo, pues no tenía ni idea de quién era aquella mujer. Hola, Petunia. ¿Cuánto tiempo? ¿Me vas a invitar a pasar? Seguía sintiéndose muy sorprendida, pero era obvio que se conocían y, dado que parecía tener una buena posición económica, podría estar allí para ayudar, lo cual sería muy bienvenido. Intentó darle una sonrisa de bienvenida, se hizo a un lado y le indicó que pasara mientras decía, hola, por favor, pase. Me temo que me falla la memoria y no recuerdo quién es usted. Intentó guiarla hasta su pequeña mesa y se preguntaba si debía ofrecerle un poco de té cuando notó que, aunque la mujer respondía, se había girado hacia la puerta e hizo algún tipo de gesto hacia ella. No te culpo, Petunia, nos vimos muy brevemente hace muchos años. Me habría sorprendido que te acordaras de mí.
La mujer continuó señalando con gestos cada pared, incluso el techo y el suelo. Estaba a punto de preguntarle sobre aquel extraño comportamiento cuando, finalmente, la mujer la miró y vio una varita en su mano. Era una bruja. ¿Qué hechizos diabólicos habría conjurado? Entonces comprendió que estaba atrapada. Hiciera lo que hiciera la mujer, debía ser para aislarla de cualquiera que pudiera ayudarla. Sintió cómo se le aceleraba el corazón mientras retrocedía, buscando a tientas algo que decir. La mujer le dedicó una sonrisa escalofriante e hizo un gesto como si la varita desapareciera de su mano. Nos vimos una vez durante el verano cuando fui a visitar a Lily. Dejaste muy claro lo que pensabas de los de nuestra especie entonces, y por lo que he aprendido de Harry, eso no ha cambiado. Oh, en realidad no le gustaba la forma en que le sonreía. Como ya no sostenía su varita, consideró la posibilidad de intentar escapar o incluso atacarla físicamente. Sin embargo, al ver a la mujer, que lucía muy atlética y probablemente la superaba en peso, un ataque parecía una mala idea. Además, parecía poder hacer aparecer o desaparecer su varita a voluntad. Estaba completamente atrapada. Si me recordaras, me habrías conocido como Roxanne Lannister, una de las mejores amigas de Lily. Sé cómo trataste a tu hermana y ahora sé cómo trataste a tu sobrino. He venido a decirte que tendremos que rendir cuentas por lo que has hecho. Petunia se puso furiosa, no aguantaría más, con o sin magia. ¿Qué he hecho? Mataste a mi marido y ahora me acusas. Jamás he matado a nadie, zorra. No te atrevas a acusarme, cuando tú y los de tu especie habéis hecho cosas mucho peores. La mujer respondió con una risa escalofriante, y a Petunia le dio la impresión de que estaba jugando con ella. Yo no maté a tu marido. ¿Eso pensabas? Lo único que hice fue asegurarme de que lo atraparan por lo que le estaba haciendo a su propio jefe. Estaba donde debía estar, con los demás ladrones. Ni se te ocurra. Él solo hizo lo que tenía que hacer después de que ustedes nos dejaran al niño. Mi marido no era un ladrón. La mujer la miró con incredulidad antes de que respondiera, mientras Petunia luchaba por recuperar el control. Todavía tenía que escapar de esa trampa antes de que esa bruja la matara también. Entonces se le ocurrió otra cosa. ¿Iba a esperar a que Duders también la matara? La voz tranquila de la mujer la sobresaltó después de tantos gritos. ¿De verdad estás tan loca? No finjas que gastaste mucho dinero en Harry después de darle ropa usada y apenas comida para vivir. Tu marido hizo lo que hizo solo, no intentes culpar a Harry ni a nadie más. En cuanto a que lo maté, ¿no te molestaste en leer el informe del forense? Si alguien puede considerarse culpable de su muerte, eres tú, porque se comió hasta morir. Habría muerto donde quiera que estuviera porque su corazón simplemente no podía seguir suministrando sangre a su cuerpo obeso. ¿No intentaste ayudarlo a controlar su peso? ¿Acaso te importó? Esta mujer estaba tergiversando las cosas. No era así en absoluto. Mientras se preguntaba qué podía hacer para que esto terminara con ella con vida, se dio cuenta de que lo que la bruja estaba haciendo ahora era lo mismo que le había hecho a Vernon. Lo había confrontado, lo había amenazado, pero se había ido con él vivo. También era posible, improbable pero posible, que en realidad no le hubiera hecho nada a Vernon para matarlo. Quizás sobreviviera a esto después de todo, pero ahora su objetivo era conseguir que se fuera antes de que su hijo regresara a casa. Tenía que proteger a sus queridos Duders. Si viniste a amenazarme, considera tu misión cumplida. He sido amenazada, así que por favor, déjanos en paz. Por un momento pensó que debería haber sonado más arrepentida, pero descartó la idea. Sabía que no lo decía en serio, mejor fingir lo menos posible. No te preocupes, no estoy aquí para hacerles daño ni a ti ni a tu hijo. De hecho, no tengo ninguna intención de hacerle nada a tu hijo, ya que no soy tan ingenua como para culparlo por lo que tú y tu marido hicieron. Lo criaron así que, en cierto modo, también es una víctima. A ti, en cambio, te culpo por lo que les hiciste a Lily y a Harry. Estuve allí para consolar a tu hermana cuando la hiciste llorar. Vi esa última carta que le enviaste, así que no te hagas la santa. Esa bruja era muy intimidante, casi le siseaba al terminar su discurso. Al principio, Duders se tranquilizó al saber que no tenía intención de hacerle daño. Sin embargo, esa referencia a la víctima la inquietó. ¿Se refería a su peso? Duders había adelgazado un poco. Ya no era tan corpulento como Vernon. En fin, ¿qué importaba lo que pudiera significar alguien como ella? Hizo todo lo posible por parecer amenazante y declaró: entonces termina con tus amenazas y lárgate antes de que mi hijo vuelva del colegio. La mujer incluso tuvo la osadía de reírse de ella. ¿La escuela? ¿Crees que está ahí? Lo suspendieron hace más de una semana.
Se la pasa con un grupo de delincuentes hasta que terminan las clases, viene a cenar y luego se va con sus amigos hasta la hora de irse a dormir. Quiso gritarle que dejara de mentir, pero había olido el humo en su ropa y estaba bastante segura de que últimamente había bebido un poco. Además, casi no había estado en casa, pero seguramente no estaba haciendo eso. No, su precioso e inocente Duders. Ya he tenido suficiente de tus mentiras. Vete. La duda se había apoderado de ella. Ni siquiera a ella misma le sonaba segura. Puedes engañarte todo lo que quieras, pero no tienes por qué creerme. Llama a la escuela a la que se supone que asiste. En cuanto a ti, puede que te hayas salido con la tuya con tus pequeños hurtos, pero tengo a alguien vigilándote y tarde o temprano recibirás lo que te mereces, como a esa bestia de tu marido. Petunia se quedó temblando con los puños apretados. Estaba harta de ella y de sus depravadas invenciones, que sean mentiras, por favor. Pero no podía obligarla a hacer nada. Tuvo que conformarse con un venenoso vete. No te preocupes, no pasaré más tiempo contigo del necesario. Vine aquí solo para advertirte, como le advertí a tu esposo, que tendré que rendir cuentas. Tengo algo especial para ti, pero eso es para después. Tú puedes disfrutar de la anticipación de tu juicio primero. La mujer se acercó demasiado a ella y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no retroceder ni gemir. La mujer se puso frente a frente y siseó. Un Lannister siempre paga sus deudas. De repente, se dio la vuelta y se marchó, pero al cerrar la puerta de golpe, reinó un silencio extraño. Le fallaron las fuerzas y apenas logró llegar a una silla antes de desplomarse en ella. Se cubrió el rostro con las manos e intentó convencerse de que todo lo que la bruja había dicho eran mentiras, pero una pequeña parte de ella temía que algo fuera cierto. Sin embargo, lo que más la aterrorizó fue esa última frase. Pagar las deudas se suponía que era algo bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué sonó como una amenaza cuando la pronunció? Petunia no recordaba haber sentido jamás tanto miedo en toda su vida. Dudley Dursley estaba teniendo un día horrible. De verdad creía haber encontrado una pandilla con la que juntarse, un grupo de personas con las que acosar a otros chicos. Chicos con los que pasar el rato para evitar a su madre, que lo tenía harto. Claro, era menor que ellos, pero también bastante grande. Se había sentido un poco utilizado cuando lo acosaban para que aportara dinero para sus actividades, sobre todo porque la mayor parte provenía de robos, pero había accedido cuando encontró el dinero que su madre había escondido. Debía de ser para emergencias, así que esperaba poder reponerlo antes de que ella se diera cuenta. Ahora que lo habían perdido todo, lo habían echado. Le habían dicho que no volviera jamás. Esos sucios imbéciles lo habían engañado. Querían su dinero y, una vez que se lo perdieron, lo dejaron tirado como basura. Les demostraría, formaría su propia pandilla y luego les daría una paliza. Imbéciles. Ahora solo le quedaba volver a casa con su pesada madre. ¡Qué día tan horrible! Entró en su apartamento y vio a su madre sentada a la mesa con cara de desdicha. ¿Y ahora qué? Desde luego, no estaba de humor para animarla. Ella lo miró y le preguntó, ¿qué tal la escuela? Algo definitivamente no cuadraba. Actuaba como si supiera algo y la pregunta sobre la escuela la inquietaba. ¿La habrían contactado? Él había descartado la nota, pero quizás le enviaron algo por correo. Espera, no se había fijado en la hora, había llegado demasiado pronto. Miró el reloj y se dio cuenta de que había estado tan molesto que había metido la pata. Llegó a casa unos minutos antes de que terminara la clase y ella debía saber que no podía llegar tan rápido. Al diablo con todo. Bueno, al menos no tendría que volver a falsificar su firma. Intentó restarle importancia mientras decía, me suspendieron un par de semanas. No es para tanto, a muchos chicos los suspenden, no es que no pueda volver. Caramba. Ella lo miraba con decepción, él se giró para no verlo. ¿Con quién has estado saliendo, fumando y bebiendo? ¿Qué? ¿Cómo lo sabía? ¿No era solo una nota de la escuela, lo estaba espiando? No se le ocurría a nadie que lo hubiera delatado. No necesitaba un sermón, ya buscaría otro sitio donde quedarse, al diablo. No necesito sermones de mierda. Me voy a un lugar donde nadie me moleste. Me largo de aquí. Corrió hacia la puerta y se fue, pero al cerrarla de golpe, se detuvo sobresaltado y se quedó mirándola fijamente. No había oído ni un clic, pero había cerrado la puerta de golpe. ¿Dónde estaba el portazo dramático? Hasta la puerta lo estaba fastidiando ahora. Petunia se tapó la cara con las manos y solo contuvo las lágrimas gracias a su fuerza de voluntad. Era cierto, sus Duders habían sido suspendidos tal como había dicho la bruja. ¿Cuánto más de lo que había dicho era cierto?
Tras calmarse por fin, decidió dejarlo para más tarde. Su hijo se calmaría y volvería a cenar, y tendría que tener algo para él. Al revisar su bolso, descubrió que probablemente no tenía suficiente dinero. Por si acaso, debería usar parte del dinero que había reservado para el alquiler. El mes pasado había aprendido por las malas que no debía guardar todo su dinero en el bolso. Era demasiado propensa a gastar de más y no le quedaba dinero para el alquiler de ese cuchitril. Se le heló la sangre al encontrar su escondite vacío. Tenía que estar ahí. Empezó a registrar desesperadamente todo el apartamento y no encontró ni un céntimo. Se dejó caer en la silla al darse cuenta de que quedaba demasiado mes y tenía muy poco dinero. Podría robar toda la comida y otras cosas de primera necesidad, pero eso no le alcanzaría para pagar el alquiler. ¿Qué iba a hacer? No le cabía duda de que la bruja tenía a alguien vigilándola. Sospechaba firmemente que así fue como la habían atrapado, una bolsa en perfecto estado abriéndose en el momento menos oportuno. ¿Qué probabilidades había de que eso sucediera? ¿Podría la bruja haber robado el dinero del alquiler? Sería conveniente pensarlo, pero tenían su propio dinero y no les interesaría el de ella. Entonces se le ocurrió una terrible posibilidad. Si su Duders de verdad andaba con matones, ¿podría habérselo robado? Lo había pillado cerca de su escondite una vez, sin que tuviera ningún motivo para estar allí. En aquel momento no le dio importancia, pero ahora, ¿podría haberle hecho eso su Duders? ¿Le había robado a su propia madre? Le vinieron a la mente todos los momentos recientes en que él había sido maleducado, impaciente y la había evitado. Había supuesto que solo se debía a sus sentimientos por la pérdida de su padre, pero ¿y si eso significaba que ella también lo estaba perdiendo a él? Él era todo lo que le quedaba, y si ya no quería saber nada de ella, no le quedaba nada. Absolutamente nada. Fue entonces cuando se derrumbó y lloró, pues había llegado al límite de sus fuerzas y ya no sabía qué hacer. Decidió que ya no tenía fuerzas para ir de compras y, además, no sabía si su hijo volvería. Tendría que darle de comer si surgía el problema y, desde luego, ella misma no tenía apetito. Entró arrastrando los pies en su habitación, cerró la puerta y se desplomó en la cama. Tras un tiempo indeterminado intentando motivarse para hacer algo, miró hacia la mesilla de noche y vio su frasco nuevo de pastillas para dormir, recetado por el médico al que se había quejado de insomnio. Se dio cuenta de que después de esto no habría más pastillas. Perderían el apartamento y dormir ya no sería tan importante como tener un techo. Entonces no pudo evitar pensar en cómo esas pastillas podrían aliviar su dolor. Normalmente, no se plantearía dejar solo a Dudley, pero no tenía ni idea de si volvería, ya que parecía tan enfadado, tan amargado. Siguió mirando las pastillas, fascinada por la posibilidad de paz que le ofrecían. Dudley había pasado una noche terrible, casi sin dormir y fría, en un edificio abandonado, pero el orgullo herido y el miedo a estar en las calles oscuras lo mantuvieron escondido. Se sentía como un idiota por haber pasado la noche fuera cuando debería haber superado su ira y haber regresado con la única familia que le quedaba, aunque no estuviera contento con ella ese día. Así pues, regresó al amanecer, cuando se sintió lo suficientemente seguro para volver a casa. Llegó a la puerta de su apartamento e introdujo la llave con cuidado, solo para descubrir que no estaba cerrada. ¿Qué demonios? Su madre siempre cerraba la puerta con llave por la noche en este barrio. Incluso en Little Winging, siempre se aseguraba de hacerlo, así que aquella omisión le resultaba un tanto chocante. Entró sin hacer ruido, cerró la puerta con llave y se quitó los zapatos. Se dirigió sigilosamente a su habitación para escuchar tras la puerta, pero no oyó nada. Menos mal, seguía dormida. Se escabulló a su cuarto para echarse una siesta, que le hacía mucha falta, y decidió fingir que volvería mucho antes, para evitar cualquier sermón que pudiera darle. Se sentía agotado y muy contento de poder dormir hasta tarde en lugar de fingir que iba a clase. Finalmente, Dudley, cansado de dormir, se levantó en silencio y asomó la cabeza por la puerta hacia el salón. Frunció el ceño al no oír nada y con el estómago rugiendo, pues había saltado la cena la noche anterior y aún no había desayunado. Sin embargo, después de su comportamiento, no estaba en posición de exigirle nada a su madre, así que decidió ducharse primero para no sentirse tan sucio. Con suerte, eso despertaría a su madre y el desayuno estaría listo. Después de ducharse, se sentía más limpio, pero ahora estaba más despierto y tenía mucha hambre. Su estómago rugía con fuerza. Sin embargo, su madre seguía sin aparecer y la puerta permanecía cerrada. Le costó unos instantes reunir el valor suficiente para llamar a la puerta y preguntar en voz baja: «Mamá». Nada, no hubo respuesta alguna.
Su preocupación fue en aumento, así que golpeó más fuerte y esperó unos segundos más, pero seguía sin obtener respuesta. Su inquietud creció al preguntarse si algo habría sucedido, y entonces consideró la posibilidad de que ella también hubiera abandonado el apartamento y él hubiera estado golpeando la puerta de una habitación vacía. Descartó rápidamente esa idea. Había sido lo suficientemente estúpido como para abandonar su único refugio, su madre jamás haría algo así. Llamó aún más fuerte y luego abrió la puerta lentamente para mirar dentro. Rápidamente vio que, después de todo, ella estaba allí, pero su preocupación aumentó de nuevo al verla completamente vestida y acostada sobre las sábanas. ¿Cómo podía haber dormido así, y mucho menos haber ignorado sus golpes en la puerta? Se acercó a su cama con cuidado y creciente inquietud, pues algo andaba muy mal. Mamá. Parecía tranquila, como si durmiera, pero estaba tan quieta e inmóvil. Extendió una mano temblorosa para tocarla, jadeó y la retiró, conmocionado. Estaba fría al tacto y la posibilidad de que estuviera muerta se le cruzó por la mente. ¡No! La llamó e intentó despertarla, pero eso solo confirmó sus peores temores. Su madre había muerto. Al comprender su nueva realidad, retrocedió y, tras tambalearse hacia el único teléfono del apartamento, su mente se convirtió en un torbellino de pensamientos inconexos sobre lo que debía hacer. Olvidó el hambre, pues ahora sentía náuseas y la comida no le interesaba. Se quedó mirando el teléfono al darse cuenta de que ahora era huérfano. La única familia que le quedaba era una tía con la que había roto el contacto tras la condena de su padre y un primo al que había acosado y que ahora estaba quién sabe dónde. Estaba solo, no tenía nada. Llamó a emergencias y, a pesar de los intentos de consuelo de la mujer que respondió a su llamada, una vez que logró que su madre estuviera muerta, la situación se volvió insoportable. Rompió a llorar y se desplomó en el suelo. Lloró no solo por sus propias pérdidas, sino también por cómo se había burlado de su primo por ser huérfano, algo que ahora tenían en común. Se sentía una criatura vil y repugnante, indigno de amor y de consideración por cómo había tratado a su madre y a su primo.